Hoy, en el episodio 207 de Cinematógrafo 04, le hablo de una cinta setentera mexicana, que es icónica en el cine de terror nacional. Me refiero al Libro de Piedra. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04. El cine mexicano ha sido a lo largo de su historia una gran cajita de sorpresas. El cine de terror en nuestro país ha tenido ciertamente altibajo. Ha ido de la cima al sótano, pero nunca ha adolecido de historias, pues ante todo la cultura popular mexicana es rica en relatos de todo tipo, y los que asustan, aquellos que nos ponen nerviosos y que incluso nos pueden llegar a sugestionar, esos nunca son la excepción. Les cuento de uno de esos argumentos que desde hace años, cuando era pequeño, me pusieron la piel de gallina. Bueno, hoy también me ponen a temblar. Se trata del famoso filme El Libro de Piedra de 1969, que para ser más precisos, tuve la posibilidad de verlo en 1984, en una feria del pueblo de mi abuela del estado de Querétaro, donde tuve una experiencia muy impactante, pues al finalizar la película y salir de la iluminada feria, había que volver a la casa de doña Mari, mi abuela, caminando por una calle sin pavimentar, sin iluminar y con sonidos de insectos típicos de la región, los cuales como citadinos no estábamos acostumbrados a escuchar. Impactante sí, pero también muy interesante. Pero déjeme platicarle un poco de esa grandísima película. A petición del acaudalado Eugenio Rubalcaba, la institutriz Julia Septién es contratada para hacerse cargo de la educación de la pequeña Silvia, una niña ciertamente extraña para los patrones de aquella época, aunque era hija de Eugenio y de su difunta esposa. La niña se comporta de una manera muy rara y afirma estar jugando con Hugo. ¿Pero quién es Hugo? Hugo es una estatua de piedra de un niño que está leyendo un libro y que adorna los jardines de la mansión. Lo que al principio parece un simple juego, que viene de la imaginación de la niña, de esa imaginación infantil tan fértil, se va transformando hasta convertirse en una macabra obsesión. ¿Qué es eso? Cartas de recomendación. No es necesario. Tengo magníficos informes acerca de usted. Entiendo que se trata de cuidar a una niña enferma. No exactamente. Mi hija sufrió un ataque de meningitis hace 2 años y nunca se recuperó. Su médico no recomienda enviarla al colegio aún. Usted tendría que suplir esa educación. Sí, ya comprendo. Bueno, ahora debe usted estar cansada y no quisiera abrumarla con más recomendaciones. Solamente quiero prevenirla. Mi hija actúa a veces de un modo anormal. ¿Anormal? Señorita Julia, a usted no puedo ocultarle la verdad. Existe el peligro de que Silvia esté trastornada en sus facultades mentales. ¿Cambia eso su decisión de quedarse? Todo lo contrario. Gracias. En cuanto a sus honorarios, usted misma los fijará. Diga usted, señor. Fabián, indique a la señorita Septién cuál es su habitación y suban su equipaje. Sí, señor. Con permiso. Nos veremos más tarde. No entiendo mucho de arte, pero la estatua me pareció bellísima. Y lo es. Según se tiene más de 5 siglos. ¿Y dónde la adquirió? Ya estaba aquí cuando compré la casa. Su anterior propietario la trajo de Europa. De Austria, me parece. ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que yo la viera?
para que conociera usted a Hugo. Desde que llegamos a esta casa surgió esa rara amistad, digamos. Y ahora, esa estatua es lo más importante del mundo para Silvia. Todos los niños inventan estas cosas. Se creen piratas, exploradores, hablan con sus juguetes. Todo niño que se finge pirata mientras juega sabe que en realidad no lo es. Cuando las niñas hablan con sus muñecas, saben que no están vivas. Por supuesto. Y a Silvia le pasa lo mismo. Desgraciadamente no. Y ella misma se lo demostrará muy pronto. El libro de piedra retorna al campo, a los poblados, a esa zona donde es más abierto el espectro de la imaginación, como la morada de sucesos relacionados con la magia negra, con los espectros sobrenaturales y con todo eso que no podemos relacionar tan fácil en las grandes ciudades. El director Carlos Enrique Taboada recrea un entorno dominado por esa incertidumbre. Su aspecto visual enfatiza los aspectos de los rasgos de la escultura de Hugo y en los aspectos arquitectónicos de la vivienda del adinerado Eugenio Rubalcaba, que interpreta Joaquín Cordero. Como muestra de ello, son la presencia del vasto espacio de las habitaciones y la forma cóncava de sus interiores. En el filme van apareciendo de una manera sutil elementos que representan al terror, con el énfasis en las inmediaciones de la mansión. A su vez, largas tomas y encuadres profundos acentúan los interiores en penumbras. Pequeños destellos visuales que nos traen a la mente elementos claros del expresionismo alemán, nunca mejor representado por la fantástica Nosferatu el vampiro de Friedrich Wilhelm Murnau de 1922. El relato recurre también a las creencias en espíritus y en la magia negra. La presencia de la estatua entrevé a un espíritu que busca salir para continuar con su intención de conquista. Su influencia sobre Silvia, interpretada por Lucy Bugh, hija de Eugenio, comprueba que existe un peligroso ser con capacidades para influenciar en la mente de una pequeña. Tradicional en su propuesta, la manifestación de la sobrenaturalidad se constata a través de una ambientación claroscura. La música de Raúl Lavista, así como el aspecto sonoro, acentúan esa tensión psicológica y los tintes góticos del lugar. Hay que mencionar que una de las características del cine de terror que realizó el mexicano Carlos Enrique Taboada es la perspectiva de la infancia ante la sobrenaturalidad. En el libro de piedra, Silvia entabla una extrema amistad con Hugo, la estatua del niño en el jardín de su casa. Además de ello, halla la forma de olvidar la soledad en que vive en esa tremenda mansión. El aislamiento y la falta de contacto efectivo definen la personalidad de la pequeña Silvia, la niña renuente en aceptar a Mariana, interpretada por Norma Lazareno, la esposa de su padre. Se vale de los consejos de Hugo para cumplir con deseos concernientes a preservar la vida en la casa. Así se entrevé el odio de la niña hacia el entorno y una confusión iniciada por el fallecimiento de su propia madre. La cadena de sucesos misteriosos se dinamita con la visita de Carlos, que es interpretado por Aldo Monti, quien es su padrino. La trama acentúa de manera paulatina el terror concerniente a la niña y su relación con el pequeño Hugo, el famoso personaje de piedra. Todo ello lo constata Julia Septién, Marga López, institutriz de la pequeña, contratada por Eugenio. La mujer enigmática con su pasado atestigua los comportamientos macabros de la pequeña Silvia, cuestionando su naturaleza malvada.
Carlos Enrique Taboada, el director, entrecruza también una ligera reflexión sobre el esoterismo y la racionalidad. El interés por la hechicería lo relaciona con el ser humano, con la mención de la sal como medio de práctica de hechizos y como parte de la escena de la vida común. El escepticismo de Eugenio con respecto a los sucesos relacionados con el origen esotérico de la estatua de Hugo, sus ideas se ven confrontadas por un especialista que asevera la malignidad de la magia negra, relacionándola paulatinamente con las acciones de la pequeña Silvia. Si bien se percibe un poco diluida y didáctica en su perspectiva por el paso del tiempo, el libro de piedra es sutil y tradicional. Su generación de horror radica en el aspecto psicológico y precisamente en el afectivo. Nunca recurre a explosiones de violencia ni sangre. Aunado a ello, el terror de su trama lo genera la incertidumbre ante elementos sobrenaturales como el vudú, la malignidad en la infancia, el espiritismo y la resurrección. En el libro de piedra podemos distinguir la particular relación afectiva que sostiene una niña con una estatua de piedra que carga un libro. Detrás de la trama se manifiestan figuras fantasmagóricas del pasado, así como eventos desafortunados a raíz de una maldición. En este entendido, lo anormal irrumpe por medio de la imaginación y las vivencias infantiles para desestabilizar el mundo lógico y racional de los adultos, provocando reacciones de miedo y angustia en los personajes. Ese puede ser el gran acierto del director para poner a nuestros temores tan activos cuando terminamos de ver la película, pues nos llevan al momento de nuestra infancia, donde seguramente involucramos la fantasía con la realidad y nos trajeron sustos descomunales que hoy podemos recordar con simpatía. Por cierto, en 2009 se estrenó una nueva versión, un remake que se quedó en un buen intento de replicar la efectividad de la cinta original, titulada también El libro de piedra, que se filmó a finales del año 2008 en el estado de Chiapas. Curiosamente, para desmarcarse del arrollador efecto de los filmes de Carlos Enrique Taboada, el director Julio César Estrada aseguró que no se trataba simplemente de una copia, aunque según mantuvo la esencia de la versión que intentó imitar. Este humilde análisis a una gran cinta de terror mexicana como es El libro de piedra estuvo basado en los siguientes libros: De la Cruz Ángel de 2011, Tres hogueras, brujas detrás del lente mexicano, de la Universidad Autónoma Metropolitana; Fuentes Herrera, La construcción de imaginarios sociales en el cine mexicano, de la Universidad Autónoma del Estado de México; Gómez Martínez y Damón Raciel, 2011, El gótico mexicano, otra vuelta a la tuerca; y Oliva Mendoza Carlos, 2021, El cine mexicano, filosofía, editorial 10 folios. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector@gmail o sígame en mis redes sociales, Cinematógrafo04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify. Muchas gracias.